voy a explicar por qué estoy convencido que Jesús tuvo hermanos. En primer lugar, porque la Biblia menciona a los hermanos de Jesucristo en varias ocasiones. En el Evangelio de Marcos, que se escribió alrededor del año 70, en el capítulo 6, los menciona incluso por nombre. A ver. El hecho que se mencionen los nombres de los supuestos hermanos de Jesús, ¿eso no garantiza o es una prueba de que eran realmente hermanos de sangre de Jesús? En contraste, no se mencionan los nombres de las supuestas hermanas de Jesús. Y yo sé que algunos argumentan que los hermanos de Jesús eran en realidad sus primos, porque la palabra hebrea para hermanos y parientes es la misma. Y es verdad en hebreo, pero en griego no. Y el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, y en griego hay palabra para hermano, adelphos, y otra para primo, anepsios. Aunque es cierto que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, el contexto cultural y lingüístico era semítico. O sea, los judíos en tiempos de Jesús continuaban hablando arameo y hebreo. De hecho, esta palabra, anepsios, aparece en Colosenses 4:10, cuando se habla de Marcos, el primo de Bernabé. Así que yo me imagino que si querían decir primos de Jesús, no hubieran utilizado adelphos, sino anepsios. ¿Para qué dejar ambigüedad? ¿Para qué dejar la duda? Primero que nada, tenemos que entender que tanto Pablo como Marcos escriben para comunidades distintas con trasfondos culturales diferentes. Pablo, en su carta a los Colosenses, escribe para una comunidad de creyentes del mundo grecorromano. Por otro lado, San Marcos escribe para una audiencia principalmente de origen judío, con fuertes raíces semíticas. Así que la cuestión no es tanto si existe una palabra específica para primos en el Nuevo Testamento, sino si el término adelphos, hermano, puede aplicarse también a parientes cercanos, incluyendo primos. Así que quienes sostienen que adelphos quería decir primos, van realmente en contra de la acepción principal de la palabra. Los católicos no afirmamos que adelphos signifique únicamente primos, yendo en contra del significado principal de esta palabra griega, sino más bien que este término griego se utilizaba de manera flexible tanto para referirse a hermanos biológicos como a primos o parientes cercanos. Pero hay más, y aquí es donde creo yo se derrumba la hipótesis de los primos de Jesús. Porque no solamente está el texto, sino hay un contexto. Y en este contexto habría sido muy raro, muy extraño que siempre que aparece María esté rodeada de sus sobrinos. El hecho de que a mí se me haga una cosa muy extraña, muy rara, que María siempre aparezca rodeada de sus sobrinos, en realidad no es ningún argumento. Sería más bien un argumento basado en la percepción subjetiva de lo que sería normal o extraño en una situación particular. Vemos que María mantenía un vínculo muy estrecho con sus parientes cercanos, como cuando la vemos que visita a Isabel, estando ella misma embarazada. O en la crucifixión vemos que María aparece acompañada de su prima, la mujer de Clopas, la otra María, Juan 19:25. Por lo tanto, pues no hay nada inusual o extraño que María, siendo una mujer judía, estuviera siempre acompañada por sus parientes cercanos, incluyendo primos, tíos, sobrinos, etc. En el contexto judío de los tiempos de Jesús, lo normal, lo natural era que una mujer se casara muy joven y tuviera muchísimos hijos, tantos como le fuera físicamente posible. Hubiera sido muy raro que José y María no hubieran procreado. Tan raro que, de ser así, seguramente los evangelistas lo hubieran justificado de alguna manera. ¿Esto realmente esta persona se lo sacó de la manga? ¿No presenta alguna evidencia, algún sustento que apoye esta teoría? Y si bien es cierto que las mujeres judías se casaban a temprana edad, podían tener muchos hijos, esto en realidad no era una norma en lo absoluto. Muchas mujeres piadosas del Nuevo Testamento no tuvieron hijos. Ana la profetisa, una mujer piadosa que dedicaba gran parte de su tiempo para hacer ayunos, para estar en el templo haciendo oración, no se ve que tuviera más hijos. Tabita sería otro ejemplo, una discípula conocida por sus buenas obras y generosidad. No se menciona que tuviera hijos. Hechos 9:36 al 43. Priscila y Aquila eran una pareja de esposos que colaboraban activamente con Pablo en su ministerio. El hecho de que esta pareja siempre estaban activos evangelizando
Supone que no tenían hijos por los que tuvieran que preocuparse. Y así podríamos acumular otros ejemplos bíblicos. Jairo, por ejemplo, un jefe de la sinagoga cuya hija fue sanada por Jesús. No se menciona que tuviera otros hijos. Por lo tanto, más bien sería extraño, sería raro que María y José fueran los únicos en el Nuevo Testamento que tuvieran, además de Jesús, 4 varones y quién sabe cuántas hijas, además de estos 5 hijos. Sería más raro aún, viendo que todas las mujeres del Nuevo Testamento, pues no se mencionan que tuvieran familias numerosas. También habría sido muy raro que María y José no se hubieran dado cuenta que el niño Jesús no iba con ellos cuando lo perdieron de regreso de Jerusalén, ¿recuerdan? Si fuera su único hijo. ¿Qué clase de padres no se dan cuenta por un día completo que su único hijo, el único hijo que tienen que cuidar, no está? Salvo que estuvieran al pendiente de hijos más pequeños, ya que Jesús era el mayor. Y a los 12 años ya era considerado un joven. Primero, este pasaje no deja lugar para suponer que María y José, por estar supuestamente cuidando a sus otros hijos, se les haya perdido Jesús. El versículo 43 dice, al volverse ellos. La palabra ellos se refiere exclusivamente a la pareja de José y María y no incluye otros supuestos hijos. Cuando María y José encuentran a Jesús en el templo, dice María, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Si hubieran tenido más hijos, María se hubiera expresado diciendo, tu padre, tus hermanos y yo te buscábamos angustiados.